Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y al final de este programa, si ustedes lo quieren ver, lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a Club de Prensa hoy. En primer lugar, José Díaz Briceño, el corresponsal del diario Reforma de México. Bienvenido, Pepe, a esta mesa como siempre. Gracias, Juan Carlos. Dori Toribio, periodista española, corresponsal de Mediaset. Bienvenida también. Gracias. Y José López Zamorano, corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex. Bienvenido a esta casa. Gracias. El primer asunto tiene que ver con las elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos, que son dentro de una semana, el martes 8 de noviembre. Y en los sondeos, en el último que ha hecho el diario The Washington Post y ABC News, Hillary Clinton, la candidata demócrata, aventaja al señor Donald Trump, el candidato republicano, solamente por un 1%, por un punto. Ella tiene el 46% y él el 45%. Cuando se hace un recuento, un promedio de distintas encuestas, ella le saca una ventaja mayor de alrededor del 2,9% según la página web Real Clear Politics. Pero es que el viernes se produjo una noticia que tiene inquieto al establecimiento político en Estados Unidos y también a la ciudadanía, y es que James Comey, el director del FBI, les envió una carta a varios congresistas diciendo que habían aparecido nuevos emails de Hillary Clinton. Hay que recordar que se abrió en un momento dado una investigación a Hillary Clinton porque ella utilizó un servidor privado cuando fue secretaria de Estado para enviar o recibir sus emails. En esta ocasión el señor Comey les ha enviado la carta a los congresistas, no ha dicho qué contienen los emails, aparentemente no los han revisado, y los congresistas al recibirlas después se supo también que había ocurrido todo esto. No hay antecedentes en la historia de Estados Unidos de que haya ocurrido algo así, porque incluso Harry Reid, líder de la mayoría demócrata o de la minoría demócrata en el Senado, señala que puede haber cometido un delito. El señor Comey puede haber violado la ley Hatch de 1939, que dice que un funcionario no puede influir en una campaña política, y estamos, repito, a una semana de las elecciones. En el periódico The Independent de Londres, el columnista David Usborne se pregunta si esta es la llamada sorpresa de octubre y si este escándalo le puede terminar dando la presidencia a Donald Trump. ¿Usted cree que sí o que no? Me parece, de entrada que hay que aclarar que este es un escándalo que en su raíz es una creación única de Hillary Clinton. ¿Por qué? Porque el hecho de haber inventado un servidor propio para tener correos privados mientras ella era secretaria de Estado manejando información de trabajo, es algo que ella creó, no es un mito, es algo que está ahí. Ahora, por otro lado, ¿qué exactamente es la pesquisa del FBI? ¿Realmente hay algo dorado que nos pueda evidenciar un escándalo gigantesco? Bueno, pues esto está por verse, nadie puede decirlo, hay muchísimas opiniones. Sabemos por el diario The Wall Street Journal que en la computadora que se encontró en la casa en las manos del señor Anthony Weiner, el excongresista de Nueva York, que está pues separado de Huma Abedin, la famosa, mano derecha de Hillary Clinton. Sí, mano derecha de Hillary Clinton, hay 650,000 correos. Esto no quiere decir que todos son de Hillary, ni de Huma, quizá de Weiner, pero sí sabemos que algunos de ellos pertenecen al servidor privado de la señora Clinton. Eso es lo que sabemos, no sabemos más, tendríamos que esperar. Y lo que sí nos toca analizar, desgraciadamente, es la acción del FBI. Sí. Esto tiene precedente, es algo bueno. Yo voy a tomar la posición, de hecho, de los contrarios, de decir, de hecho, esto ayuda a Hillary Clinton, el que llegue una acusación, se haga una pesquisa previa al día de la elección. ¿Por qué? Porque así no se le puede acusar después de que haya muy posiblemente ganado, debido a las encuestas que se tienen en este momento, que esto influyó o no influyó en el resultado. Me parece que el señor del FBI, el director Comey, tenía una posición sumamente difícil de elegir. Eligió una pésima opción, pero me parece que aún incluso siendo la pésima opción de mandar una carta con un lenguaje totalmente abierto a la especulación, incluso esa opción me parece que ayuda a Hillary Clinton. Solo una nota final. La hipocresía gigantesca de la campaña de Trump sobre esto también es inaudita. Apenas la semana pasada estaba el señor Trump criticando en todos los mítines a la esposa del subdirector del FBI, diciendo de que había recibido financiamiento por parte del gobernador de Virginia, que sabemos que es un aliado de los Clinton, y que eso había impedido de alguna manera el accionar de su esposo para seguir avanzando con las pesquisas alrededor de Clinton. Ahora tenemos una alabanza gigantesca al FBI por parte de la campaña de Trump.
La hipocresía no puede ser más grande, no se sabe qué hay ahí exactamente, pero sí, o sea, no estaríamos aquí si la señora Clinton hubiera usado un servidor privado. Favorece este escándalo a Hillary Clinton porque muchas personas deben pensar, como ella es la ganadora, ahora tratan de ponerle una zancadilla, y será que eso hace que los votantes de Hillary vayan en mayor número a respaldarla a las urnas, o esto más bien refuerza la tesis de que la señora Clinton, y ese es el adjetivo que le han puesto la mayor parte de los ciudadanos cuando hay sondeos, es una mujer no confiable. Sí, ese refrán que dice la mujer del César no solo debe serlo, sino parecerlo, ese es el eterno problema y no solo de Hillary Clinton, de los Clinton, ¿no? Esta nube oscura que siempre tienen encima de cosas que han hecho que no deberían estar haciendo, que igual no son ilegales, pero no deberían estar haciéndolas, igual no van a la cárcel y no se enfrentan a la justicia, pero que no sean ilegales no significa que no sean amorales y no fueran cosas que debían estar haciendo. Ese es el problema de todo este nuevo escándalo de los correos electrónicos, que ya da igual, Juan Carlos, ya da igual el contenido de los correos, ya da igual si contienen algo ilegal o no, el daño ya está hecho. ¿Por qué? Porque toda esta confusión, como es un tema tan complicado, es un tema que, como bien explicaba Pepe, no sabemos todavía qué hay, qué no hay, a quién iban dirigidos, por qué aparecen estos correos ahora, por qué el director del FBI actúa así, como es todo tan complicado de entender y no todo el mundo está tan pendiente de la información al segundo y de una información tan compleja como esta, que tiene tantas aristas jurídicas y legales que son muy difíciles de entender, da igual, la confusión ya se ha creado, los titulares ya se han creado y esto solo pone una gotita más a toda la falta o la percepción de falta de credibilidad, de falta de honestidad que tiene Hillary Clinton en las encuestas a 8 días de las elecciones. En cualquier caso, yo sí estoy muy de acuerdo con Pepe en varias cosas. Primero, el origen del problema es Hillary Clinton, es como ella gestionó este asunto, no solo el hecho de que estuviera utilizando un servidor privado cuando se le advirtió repetidamente que no lo hiciera, sino cómo lo ha gestionado desde el principio, cómo esta polémica ha durado 1 año y medio sin que ella compareciera, como el viernes, y es ahí como sabemos la gravedad de este asunto, ella concede una rueda de prensa por primera vez desde diciembre, un viernes por la noche para responder a esta polémica, viéndose venir lo que está por venir, que no es solo lo que afecta a su credibilidad, sino es cómo está estallando esto dentro del Partido Demócrata, cómo mucha gente está enfadada con Hillary Clinton y con su entorno por haber hecho las cosas tan mal, porque recordemos que su mano derecha, Huma Abedin, debía haber entregado todos los dispositivos y todos los correos hace 1 año a la investigación del FBI y ella firmó y juramentó que había firmado todo. Y de repente aparece este segundo dispositivo que no sabemos muy bien cómo aparece, tampoco sabemos qué intención tenía Anthony Weiner con esto, porque sabemos que esa historia también es muy turbia. Del que está separado Huma Abedin, que además es un hombre que ha mandado mensajes de texto a menores de edad, ¿no? A niñas menores de edad. Y que es posible que tenga cierto rencor con los Clinton y con su exmujer por haberle dejado de lado o traicionado en toda esta polémica, no haberle ayudado. Lo que ha hecho la campaña Clinton y su propia mujer es separarse, porque ya todo el asunto, efectivamente, con los mensajes a menores por tercera vez, era muy turbio. Es decir, hay tantas cosas que no sabemos, y termino con esto. Para empezar, lo que no entendemos bien, o por lo menos yo no entiendo bien, es que, pese a que todo para mí pinta feo, toda esta cosa de los correos, que de repente aparezcan nuevos correos cuando en teoría debería estar todo entregado, a mí me parece turbio, ¿no? Porque esto ya debería estar sobre la mesa y el FBI ya debería tener eso, pero tampoco excuso la actuación del FBI, porque es por ley que el FBI solamente puede actuar en una investigación, solamente puede decir, tengo este nuevo paso, cuando tiene 100% seguro que estos son nuevas pruebas. Y ahora mismo, según sabemos, el FBI ni siquiera ha leído esos correos. No sabe si son pruebas nuevas o no. Y esto sería una negligencia por parte del FBI si ahora de repente descubrimos que esos mails solo contenían información trivial entre Hillary Clinton y su mano derecha. Pepe López Zamorano, que ha cubierto varias campañas. ¿Desde cuándo está cubriendo esta campaña? Desde el 93 estoy aquí. O sea, ¿son cuántas las ya como 4 campañas presidenciales, ¿no? O más, 5 ciclos electorales. Demasiados. 20 años. Más de los que puedo contar. 20 años cubriendo campañas presidenciales. Mira, si todo este intríngulis de los correos, la relación que hay con la mano derecha, el sexting de Anthony Weiner, lo pusieras como contenido de un reality show, dirías, esto es increíble, esto no puede ser. Se excedieron los scriptwriters, ¿no? Los libretistas, porque es realmente inconcebible. Ahora, coincido con Pepe, el pecado original, sabemos quién lo cometió, fue la decisión de crear estos servidores privados de Hillary Clinton, pero ahora, si surge este mini escándalo, no podemos culpar a Huma Abedin porque no sabemos si realmente ella sabía que realmente había correos depositados ahí, y lo sabemos nosotros que tenemos ecosistemas de una computadora y que de repente te aparecen tus propios correos en un lugar donde no deberían estar esos correos. Entonces, no podemos tampoco anticiparnos a culpar a la mujer. Lo que sí es verdad es que la manera en la que se ha conducido el FBI en la pesquisa, tanto en la versión inicial, cuando dio una rueda de prensa que es altamente inusual para dar a conocer los resultados de una investigación criminal, como la comparecencia en el Congreso,
como este párrafo ambiguo, ¿no?, magistral en su falta de claridad que envió a los legisladores, hay mucha razón por ponerlo en el ojo de la tormenta, a pesar de que el error se cometió originalmente por parte de la primera dama, en su momento secretaria de Estado. Ahora, si esto va a cambiar la elección presidencial, yo creo que no, porque me da la impresión que hay factores estructurales dentro del apelativo que están haciendo estos dos candidatos, que van a ser muy difícil que los números se muevan en este momento en números significativos. Donald Trump está apelando a la clase blanca trabajadora, ignorada, marginada, desencantada con el establishment político republicano. Le incluimos ahí a unos xenófobos, sexistas y racistas que mencionó Hillary Clinton. Y básicamente Hillary Clinton está jugando a la política de la identidad con las minorías, con los vulnerables, con los desprotegidos. Y esos números más o menos se mantienen sólidos. Las encuestas que están saliendo después de este mini escándalo potencial, porque no sabemos si va a convertirse en un escándalo completo, muestran que quienes están más preocupados por el efecto de los correos son los que ya estaban en contra de Hillary Clinton. Y estamos viendo que la aritmética del colegio electoral no le da a Donald Trump. Traigo unos apuntes nada más para precisar el comentario. Sabemos que de los 538 votos electorales se requieren 270. Si en este momento Donald Trump ganara todos los estados que ganó Mitt Romney, y es un gran si ganara, el candidato republicano, en el 2012, más Ohio, más Florida, tendría 253 votos electorales. No ganaría. Si le agregamos Iowa y Nevada, 265 votos electorales. Pero las últimas encuestas después del mini escándalo muestran que Hillary Clinton está subiendo en 4 estados que había ganado Mitt Romney: Carolina del Norte, Arizona, Texas y Georgia. De verdad, o sea, por más que efectivamente la carrera se esté apretando y probablemente estén los dos subiendo relativamente en algunos de sus números, no le dan los blancos de la clase trabajadora para ganar la elección, sobre todo porque se está alejando nuevamente de las minorías. Punto último en este asunto. Coincido con Pepe, Trump ganaría el campeonato de la deshonestidad intelectual de una manera magistral, no solamente de la hipocresía, especialmente por el caso de Comey, pero lo hemos visto en 3 temas que son muy preocupantes, porque no solamente atañen al desenlace, sino lo que pase después, que es el tema de la falta de credibilidad del sistema político de los Estados Unidos, que sí lo reconoce cuando gana o no gana. ¿Qué va a esperarnos el 9 de noviembre? No lo sabemos. Si va a ser un berrinche, un capricho mayor, y va a llamar a la insurrección, a la rebeldía, a las demandas legales. El tema de las encuestas, que son fabulosas cuando le favorecen, son increíbles y una conspiración en su contra. Y el tema del papel de la prensa, que es deshonesta en una frase de su discurso, pero cuando revela los 650,000 correos nuevos es un gran trabajo periodístico. O sea, es un problema serio. Esta elección va a ser entre 2 candidatos muy impopulares y va a ganar finalmente quien crea que tenga el temperamento para ser líder de este país. A mí, sinceramente, me parece, dentro de toda esta dinámica que está ocurriendo, es, uno, a los demócratas les ha molestado muchísimo el que les hayan robado no necesariamente la elección, sino que les hayan robado los últimos 3 ciclos noticiosos previos a la elección. Totalmente. Eso es lo que más les molesta, porque al menos desde el primer debate presidencial de principios de septiembre, Hillary Clinton había ganado consistentemente todos los ciclos informativos desde entonces. Tú sabes, Juan Carlos, estamos en un momento de 24 horas de noticias, se pelea cada 2 días un nuevo ciclo noticioso. Eso es lo que más les molesta, y precisamente por eso a mí realmente me ha sorprendido, y creo que se van a arrepentir después, el tono que muchos demócratas están usando contra el FBI, porque incluso a pesar de que no haya tenido un precedente la actuación del FBI, el tono, por ejemplo, de la carta del líder de la minoría demócrata en el Senado me parece excesivo. Parece el señor Harry Reid. Dice que él creía que era un hombre de principio, el señor Comey, y ahora se da cuenta que es un partisano total, y dice, yo ya no la hubiera apoyado si hubiera sido presentado para ser el director del FBI. Me parece que después se van a arrepentir, sobre todo si, como dice Pepe, estructuralmente los demócratas ganan. 30 segundos. En esto estoy con Pepe. Es bastante llamativo cómo están cargando toda la culpa contra Comey, cuando también debemos entender que el director del FBI, si no llega a anunciar este paso, si no llega a comunicárselo al Congreso, el 9 de noviembre podría haber sido acusado de encubrimiento político, lo que es un delito muy grave, ocupando su cargo. Quiero decir, también hay que entender el dilema que tiene el FBI. Lo que no pueden hacer los demócratas, que llevan 6 meses cargando contra la campaña de Trump, porque Trump está debilitando la democracia cuando insisten que las elecciones pueden estar amañadas, pero ahora ellos están cargando contra el director del FBI, que es una institución de este país, diciendo que su actuación puede estar amañada políticamente desde algún tipo. No se puede jugar esta doble banda, ¿no? Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Dori, el sábado pasado, finalmente España logró tener un gobierno en propiedad.
el señor Mariano Rajoy en una votación en el Congreso de los Diputados logró una mayoría, una minoría que le permite gobernar, en el sentido de que el Partido Socialista Obrero Español, que es el segundo en votos, se abstuvo, no votó que no, y le va a permitir al señor Rajoy iniciar una nueva legislatura. Ya incluso juró el cargo ante el rey Felipe VI. Para lograr la aprobación de algún proyecto de ley tendrá siempre que pactar con otros grupos políticos a ver qué ocurre. Hay una recuperación económica importante en España, ha habido en estos 315 días de gobierno que hubo hasta el pasado sábado, de gobierno en funciones, no era un gobierno en propiedad. Tendrá Rajoy que cambiar mucho la agenda, porque ya se dice que posiblemente el Partido Popular, el Partido Conservador del propio Rajoy, va a quedar descolocado, porque este hombre, que ha sido muy conservador, tendrá que empezar a pactar con otros grupos, incluso con el PSOE y demás, con Ciudadanos, que es el partido de Albert Rivera. ¿Le va a tocar dar un golpe de timón a Rajoy? Bueno, primero tenemos presidente del gobierno, pero no tenemos gobierno, porque los políticos españoles han decidido irse de puente. En España es puente hoy y mañana, pese a que llevamos 300 días sin gobierno, y hasta el jueves no se va a anunciar cuál es el nuevo gobierno. O sea, de momento solo tenemos el presidente, pero parece que no hay mucha prisa por formar gobierno, pese a que llevemos un año sin gobierno. Esa sería la primera. Y la segunda, efectivamente, ahora la gran pregunta es: ¿qué tipo de estabilidad puede aportar este gobierno con una minoría tan débil para, a la hora de proponer leyes? Habrá que crear muchos acuerdos en el Parlamento, y no es tan sencillo, como hemos visto este último año, no es tan sencillo en España que los partidos políticos se pongan de acuerdo. Y segundo, también queda ahora ese pozo de malestar en España de todos esos españoles que no ven tan claro que un partido que tiene ciertos vínculos, acusaciones con la corrupción, continúe en el poder, y que el principal partido de la oposición, que hasta ahora era el PSOE, esté prácticamente demolido en este punto, y ella ha pasado a ser el principal de la oposición, Podemos, que es un partido nuevo, o relativamente nuevo. Yo solamente un comentario sobre el tema, ¿no? A mí me parece, a veces creo que los periodistas nos centramos mucho en la cuestión de los políticos, y que si renunció, etcétera, que si el no era el no del PSOE, etcétera, pero a mí me parece importante que ahora que ya están las cartas en la mesa, ¿no? Y a pesar de este puente, ya a lo mejor entiendo por qué se tardan en formar gobierno. Las cosas iban relativamente bien sin un gobierno. Así que no queremos llevar una sorpresa. Pero a veces como que pierdes de vista el punto de vista del ciudadano, ¿no? O sea, un ciudadano que muchas veces se desencanta de la política y de las instituciones porque ve que las cosas no funcionan. Entonces, ojalá eso sea un recordatorio de que finalmente la política es el arte de hacer lo posible, y lo posible en el caso de países que vienen de convulsiones económicas, como no solamente España, en muchos otros lugares, sea buscar los acuerdos. Se puede, se hizo en México, se ha hecho en muchos otros países, no se ha hecho en otros como en Venezuela, buscar los acuerdos políticos que permiten sacar las grandes asignaturas pendientes de nuestros países. Nos queda 1 minuto 50 en este segmento. Hay un artículo en primera página del diario The New York Times hoy sobre Rosario Murillo, la esposa de Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua. Hay elecciones este domingo, 6 de noviembre, 48 horas antes que en Estados Unidos, y ya se compara esta pareja de Rosario Murillo y Daniel Ortega con otras grandes parejas que se han dedicado a la política. Por ejemplo, Bill Clinton, que fue presidente, Hillary Clinton, que es ahora candidata, por ejemplo, en Sri Lanka, Sirimavo Bandaranaike, que fue la primera jefa de Estado de gobierno de un país moderno, de gobierno en realidad, porque fue primera ministra de Sri Lanka. Su marido había sido asesinado antes. Por ejemplo, María Estela Martínez de Perón, que fue la segunda mujer de Juan Domingo Perón en la Argentina, fue la primera mujer presidenta, no elegida, pero presidenta. Por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner, quien sucedió a su esposo Néstor Kirchner, estuvieron mucho tiempo en el poder, más de una década en el poder. O Benazir Bhutto en Pakistán, que su marido también fue un político importante. O incluso Mireya Moscoso en Panamá, cuyo marido Arnulfo Arias fue 3 veces presidente. ¿Es comparable Rosario Murillo con estas otras parejas? ¿Es tan poderosa? ¿Es bueno eso para un país? A mí me parece incluso que tiene una cuestión de originalidad, en el sentido que es una pareja que proviene de la izquierda y que se ha eliminado poco a poco los cauces democráticos para elegir un presidente, y la señora Murillo está pues básicamente pegándose. No se compara, perdón, en nada a Hillary Clinton y a Bill Clinton. Me parece que el sistema democrático estadounidense es mucho más fuerte. 20 segundos. Bueno, Che, parece también que no has mencionado a la pareja de la serie House of Cards, como menciona el diario New York Times, que al final hacen ahí ciertos manejos oscuros para que ambos sean los candidatos del ticket. Yo siempre tiendo a sentir mucho rechazo cuando se aglutina el poder de esta manera dentro de los núcleos familiares. Creo que si quieres ocupar un cargo público, espérate a que tu marido o tu mujer o quien sea, tu primo, tu hermano, deje el poder, después lanza tu propia campaña, porque si no siempre tiene ciertas partes oscuras. Al parecer ella estaba ejerciendo esa función de
facto, ¿no? Entonces esto de alguna manera lo institucionaliza, lo cual no me preocupa demasiado. Lo que me preocupa mucho es que ya van 3 términos consecutivos, ¿no? Y en ese sentido la concentración del poder, el que no se refresquen los liderazgos políticos, creo que es un tema que debería ocuparnos más que el hecho de que la esposa se ponga en la boleta como vicepresidenta. Y ya veremos qué pasa en el futuro con Michelle Obama. Ya regresamos a Club de Prensa. ¿Verdad? Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos. Gracias, Pepe Díaz Briceño, Gracias, Dorito Juan Rigo, Carlos. Pepe López Zamorano. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa. Pero sí.